ventas. Este tema que a muchos cristianos no les gusta. No les gusta por desobediencia. Cristianos que no les gusta hablar de Dios. Es rebelde en cuanto al diezmo. Y hoy vamos a tocar un punto bien interesante. Y esperamos más que prestemos atención, porque si usted entiende de lo que voy a estar hablando esta noche, usted va a entender bien la historia y el porqué de los diezmos y de las ofrendas. ¿Okay? Vamos al libro de Génesis, capítulo 14. La primera mención que se da acerca del término del diezmo, encontramos aquí en Génesis capítulo 14, por parte de Abraham. Y en Génesis capítulo 14, versículo 20, Génesis 14, 20 dice: y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre glorioso y bueno, pedimos tu bendición por tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, nos dé entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra en cuanto a la aprendizaje de lo que son diezmos y ofrendas. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, cuando guía toda la verdad a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seamos sabios administradores de lo que tú nos das, para tu honra y para tu gloria. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, algo que tal vez usted nunca ha oído, porque, como decía el hermano Hernán Cortés, esto es algo de lo cual no se habla en la escuela pública ni en la escuela privada, y tampoco en muchas iglesias no se enseña en cuanto a esto. La palabra diezmo quiere decir décima parte. Una décima parte significa la décima parte de la renta de una persona. Y la mayor parte de las veces se utiliza, se dedica para uso sagrado. Es el término, el uso que se le está dando actualmente a ese significado de lo que son diezmos. Ahora, vamos a hablar un poquito de la historia en cuanto a esto. Allí en Génesis capítulo 14 encontramos a Melquisedec dando este versículo que es la expresión de Melquisedec en relación con lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Tenemos que ir entonces y tener un conocimiento de lo que es la historia. Para eso vamos a hablar del número 14 y vamos al versículo número 1. Ayer en el versículo 1 de Génesis 14 nos empieza a relatar una historia acerca de una guerra. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arión, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bela, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Seneber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Escuchen bien, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. 12 años era lo que estaba pasando. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, que son los que mencionan en el versículo 1, los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabé, Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán,
que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mizpa, que es Cades, y levantaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaban en Hazezón Tamar. A ver qué dan pastor que diga esa palabra, por favor. Él está apuntando, el pastor está apuntando estos nombres porque como él se ha tenido otro muchacho, de ahí va a sacar el nombre. Hazezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Arrafel, rey de Sinai, y Arrel, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de Gerafal, petróleo. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás subieron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta la. Si ahorita estamos diciendo, dice la Biblia, 4 reyes contra 5, y amanece 318. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvían de la derrota, de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame la persona y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digan: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los pobres y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Ahora, verá, ¿qué tiene que ver eso con los diezmos? ¿Qué era lo que está sucediendo? En aquel entonces, lo que sucedía era, existía lo que se llama el famoso vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Ok, ¿cuántos de aquí tienen planilla aquí en este país? Yo nada más. No pasa en este país tampoco. No, bueno, que ya estamos obteniendo el papel. Ok, para que ustedes tengan una idea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el vasallaje? El vasallaje es un pacto, un convenio, un tratado que hacían los reyes de cierta región, por eso tenemos aquí como estos reyes, los reyes de algún lugar con los de su pueblo, con los que vivían cerca. Por ejemplo, aquí aquí vive el rey Luis. ¿Cuál es el número en su casa? ¿Cuánto
pasando es que el rey nos va a defender y nos va a cuidar a nosotros contra los enemigos que vengan a atacarnos. Pero en cambio, nosotros cultivamos la tierra, criamos ganado, tenemos todo lo que tenemos en nuestra finca, en nuestro territorio, en nuestro terreno, y de eso nosotros le damos parte al rey para que el rey viva como rey. El rey no se va a quitar la espalda a la que pasamos nosotros. Él simplemente va, cuando vienen los enemigos, le abre las puertas del palacio y nosotros entramos al palacio, y de entre nosotros y los hombres del rey se establece un ejército. Esto es que allí mismo Abraham, poniendo los suyos, los textos, no corrió nadie más, y se establece un ejército para defender. Ese batalla, ese pacto, o sea, la gente tenía que pagar al rey para que los defendiera. ¿Okay? Ahora, Kedorlaomer, por eso que aquí en la pelea es que durante 12 años Kedorlaomer tenía su reino y esos reyes estaban bajo el reino. Perdón, que tengo el aire acondicionado delante del reino. Hay 4, 33. Pero no se preocupe que ya mismo vamos a hablar de eso. Kedorlaomer tenía a todos los reyes bajo él y ellos le rendían pleitesía en casa. Ellos le rendían pleitesía y pagan sus tributos a él. No se dice qué tipo de rey era él, si era un rey malvado, si era un déspota, si era un tirano, si era un depravado, no se sabe si era buena gente, cómo era, no se sabe. Lo único que la Biblia dice es que esos reyes tuvieron 12 años pagándole tributos a él y dijeron no le vamos a pagar más. Y en el año 13 se quisieron hacer guerra en contra de Kedorlaomer porque no querían pagarle tributo. Entonces en el año 14, cuando Kedorlaomer prepara organizar su ejército, de los otros reyes que lo apoyaban, le hace la guerra a esos reyes y les conquista la tierra y les quita las propiedades que ellos podían utilizar como su residencia, que lo único que tenían que era pagarle el tributo al rey. Ahora esas tierras vinieron a ser oficialmente propiedad del rey, porque el rey las conquistó. Eso era lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Una de las personas que se llevan como esclavo, por decirlo así, como botín de guerra, dice en el versículo 12, ¿fue a quién? Fue a Lot. ¿Por qué se llevan a Lot? Porque nosotros tenemos que entender esto. Lot, económicamente hablando, había prosperado grandemente. Ya cuando Lot llega a Sodoma y Gomorra, ya Lot era millonario. Ya Lot era un hombre rico y poderoso. Y él llega a Sodoma y Gomorra con esa economía fuerte. Por eso es que los reyes se lo llevan. Naturalmente la Biblia hace mención, ¿ya?, por lo que sucede con Abraham. Y el ataque que hace Abraham a estos reyes. Cuando se llevan a Lot, sobrino de Abraham, como lo vemos allí, entonces Abraham, a enterarse, prepara su ejército y contraataca a Kedorlaomer. Ahora bien, si vamos al versículo 13, mira lo que dice ahí: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Por qué se llama Abraham el hebreo? ¿Por qué le llaman hebreo? Mire, le llamaban hebreo porque es descendiente de Eber. Usted lee el capítulo 13 y usted va a encontrar la descendencia de Sem. ¿Hijo de quién? Hijo de Noé. Y Noé tuvo 3 hijos, uno de ellos se llamaba Sem, y uno de los descendientes de Sem era Eber, y uno de los descendientes de Eber era el papá de Abraham. O sea que Abraham es descendiente de Eber. Por eso que aquí se le llama hebreo, porque es descendiente de Eber. Ahora, se le llama hebreo, recuerden que ese nombre, ese apellido, por decirlo así, se utiliza en la Biblia para identificar mayormente del área geográfica de donde viene. O sea que Abraham se le llama hebreo porque no se le puede identificar de un área geográfica
específico de dónde él viene. Porque ¿de dónde venía Abraham? Bueno, él viene de la región de Ur, pero él no tiene tierra. Porque él cuando llega allí, él no iba a vivir ahí. ¿Él va de qué? Él va de camino hacia la tierra que el Señor lo va a llevar, a la tierra que el Señor le promete. Y él está pasando allí. Él está, por decirlo así, de inquilino en ese sitio, la que dice que habitaba en el encinar. Para que ustedes tengan una idea, un encinar es lo que se llama hoy en día un valle. Un valle. O sea, tenemos que, te estoy dando todos estos detalles para que podamos entender bien lo del diezmo. ¿Por qué un valle? Porque por lo que digo, si Lot era rico, Abraham era que más rico que Lot. Tenía más ganado, tenía más propiedades, tenía más ganancia, tenía más gente, necesitaba más espacio. Y él tenía un acuerdo, como dice en este versículo, tenía un acuerdo allí. Él vivía en el encinar de Mamre, era el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel, los cuales eran aliados de Abraham. Eran aliados, eran socios en los negocios que Abraham tenía en aquel entonces. Cuando Abraham se entera de lo que ha sucedido con su sobrino, Abraham pudo haber dicho: ¿quién lo manda? Que resuelva él. Yo le dije que no se fuera. Él quiso eso, que se entienda ya. Pero tenemos que entender que Abraham siempre en su corazón, siempre deseaba tener en su corazón, siempre tenía en su corazón tener a Lot con él, porque era su familia. Era la única familia que Abraham tenía. Eran sus sobrinos y a su esposa, no tenía nadie más. No tenía hermano, ni primo, ni nada más con él. Y aunque Lot era un rebelde, era de su familia y no podía olvidarlo. Podemos pensar que Abraham siempre tuvo el deseo de que el Señor le tocara el corazón a Lot y que Lot volviera a estar con él. Por eso es que vemos que Abraham no se fue de la región tan rápido, por eso sí, no lo abandonó, se quedó viviendo cerca de Lot. Le dijo a Lot: si tú puedes para allá, yo cojo para acá. Sí, pero lo hizo, no, se quedó ahí. Si Abraham hubiese hecho lo que le dijo a Lot, pues no hubiera podido haber ayudado a su sobrino. Pero cuando Lot se fue para Sodoma porque quiso, Abraham se quedó allí en el encima de Mamre por un tiempo, y el Señor sabía el por qué se tenía que quedar allí. Ahora, vemos a Abraham mostrando ese agradecimiento a los aliados. Y cuando él sale a la batalla, él no sale solamente pensando en su sobrino, él sale pensando en el agradecimiento que le debe a los aliados, a los amorreos y a toda la gente que le está permitiendo a él vivir allí. Y por eso es que él crea su ejército de los criados. Aquí la Biblia no dice que él buscó por allá, que él llama allá, que busca aquí, que busca allá, no. Él tenía la urgencia de sacar un ejército y lo sacó de su propia gente, de su casa, sus siervos, sus esclavos que vivían con él, como dice allí, los que habían nacido en su casa, los de su confianza. Y Dios prosperó esa batalla y le dio la victoria a Abraham en contra de Kedorlaomer. ¿Y cuántos reyes? 5 reyes, haciendo que Kedorlaomer huyera, y como dice la Biblia, rescatando a Lot, y no solamente a Lot, sino con todos los bienes, como dice el verso 16, todos los bienes y todas las cosas que se habían llevado. Ahora, cuando él vuelve, versículo 17 al 24, vemos el retorno de Abraham. Cuando él vuelve, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, cuando él vuelve, encontramos allí el encuentro con un rey, con Melquisedec. Y yo siempre que leo esto, como ustedes me perdonan, pero a mí como que me da un poquito de gracia y un poquito de coraje. Y le voy a decir por qué. Si usted lee la lista, porque menciona la lista de los reyes 2 veces en este capítulo, el versículo 1 y 2, y pues más adelante lo vuelve a mencionar todos los reyes que estuvieron en el pueblo de la guerra. Y no estaba Melquisedec.
Moisés no está en ninguna de las dos listas, ni en los del sí, ni en los del no. Sí paga, no pago. Sí paga, pago. No estaba. Y aquí aparece Melquisedec, rey de Salem. Rey de Salem. Y como dice allí en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo y vemos la bendición que Melquisedec presenta para Abraham. Ahora bien, en el versículo 20 leímos que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llevo media hora hablando de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ese era el vasallaje que le correspondía a Melquisedec. Recuerden, los reyes cobraban vasallaje por defender a la gente. O sea, ese era el convenio. Yo te defiendo, pero tú me pagas. Tú me das a mí. Se entiende de que esa parte, esa porción, lo que hizo Abraham fue que de todo lo que tenía, de todo lo que se recuperó, de todo los bienes que se devolvieron, que logró rescatar, de todo lo que había allí, él, la décima parte de todo, se la entregó a Melquisedec, porque ¿qué es lo que él dice más adelante? ¿Qué es lo que él dice? Versículo 23. Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Solamente te voy a dar lo que te corresponde. ¿Qué era lo que le correspondía a él? Le correspondía lo que equivalía al pago de un vasallaje, al pago de un tratado de protección. ¿Okay? Ahora, el término, ese mi hermano, le estoy dando una clase de historia, ni la lluvia. En términos espirituales, para usted poder entender y tener un buen concepto del término espiritual, usted tiene que hacer lo que se llama una hermenéutica, o sea, usted tiene que estudiar el relato histórico, o sea, qué es lo que está pasando, por qué, o sea, de repente, miren, si Abraham nunca diezmaba, hay otra versión, hay otra porción, hay otro sitio en la Biblia, en toda la Biblia, donde se diga que Abraham diezmaba. No. ¿Volvió a Abraham a diezmar? No. Miren, pues tanto que nos llevan enseñando. Sí, ¿por qué? Porque es lo que se llama, miren, un principio bíblico. El principio bíblico del diezmo viene de un principio bíblico que se utiliza, que se sacó de una situación histórica que ocurría en aquel entonces, cuando la gente le pagaba a los reyes para protección. ¿Okay? Ahora, Abraham le dio a Melquisedec eso, lo que le correspondía, como él dice en el versículo 23, te voy a dar lo que es tuyo. Ni un chavo más, ni un chavo menos, lo que es tuyo. Pero miren, principio bíblico para el versículo que dice en el Nuevo Testamento: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Van cogiendo la idea? Es un principio bíblico. Ahora, nosotros encontramos aquí a Abraham dándole esa porción de todos los bienes, como hemos mencionado, y vemos cómo se le concede a Melquisedec lo que le corresponde, lo que le toca por derecho. Por derecho. Ahora, Melquisedec, bíblicamente, o sea, espiritualmente hablando, por eso que en el libro del Hebreo, usted encuentra en el libro del Hebreo la mención del rey Melquisedec, porque como mencionó ahorita, en la lista de los reyes, de los 9 reyes que menciona aquí en este capítulo,
no se menciona a Melquisedec en ningún momento, ni a favor ni en contra. De repente aparece. Es por eso que la Biblia en el libro de Hebreo enseña de que Melquisedec no tiene principio, no se sabe de dónde sale. ¿Por qué? Porque de los 9 reyes que estaban en la guerra, él no era uno. Pero aparece, está allí, y dice que es reconocido como sacerdote del Dios Altísimo. O sea, no era solamente un rey, sino que en el sitio, en la región, allí en Salem, que hoy en día se llama Jerusalén, allí él era el rey. Él era el que gobernaba y reinaba en ese sitio y tenía su gente. No se dice si de los que fueron atacados fueron de Salem. Se entiende que no. Se entiende de que no. ¿Por qué? Vuelvo y digo, Melquisedec no aparece envuelto de lleno en esa batalla con que lo atacaron. Ahora, se le entrega lo que le corresponde para poder cumplir lo que se llama ese pacto, ese tratado de ese vasallaje, que era la parte que le correspondía. Ahora bien, los tratados del vasallaje, para que usted tenga una idea, los tratados del vasallaje, o sea, si su rey es Luis V, pues usted no le podía pagar vasallaje, o sea, protección. Cuando yo digo vasallaje me refiero a la protección, a su cuidado. Usted no le podía pagar protección al rey William. No le podía, ¿por qué? Porque usted le pertenece al rey Luis V y usted le tiene que pagar al rey Luis V el vasallaje y no le podía pagar al rey William. Ahora, ¿por qué mencionamos eso? Porque cuando Melquisedec viene a donde Abraham y le dice, mira, vamos a leer. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, ¿por qué le pidió a las personas? Por el vasallaje. O sea, acuérdese, yo como rey prefiero tener las personas, ¿por qué? Porque las personas me van a producir, ellos me van a cultivar, ellos me van a generar una ganancia, que es la que yo necesito para poder mantener mi estatus como rey. ¿Para qué yo quiero 10 vacas? ¿Para qué yo quiero 10 mulas? Si yo puedo tener a alguien que puede tener una finca que me puede dar 100 vacas o 100 mulas y me la puede cuidar y me la va a atender y va a tener esa vaca, van a seguir produciéndose. Ahora, si tú solamente me das más que las 100 mulas, pues hasta ahí. No sé si están acuerdo, creo que me están poniendo puro pendiente. Pues es necesario entender la historia del diezmo para poder comprender bien lo que son las bendiciones del diezmo. Ahora, versículo 21 dice, dame la persona y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, dice, he alzado mi mano. Ahí está indicando a Abraham que él hizo un pacto, él hizo un tratado de vasallaje. ¿Con quién? Con Jehová. ¿Lo hizo? Sí. ¿Cuándo lo hizo? Usted lee en el capítulo 12 que encontramos a Dios llamando a Abraham y diciéndole, deja tu parentela, deja tu gente y vete a la tierra que yo te voy a dar y yo te voy a hacer tan grande. Y dice ahí en Génesis capítulo 12 que todas las naciones van a ser bendecidas por ti. ¿Lo dice? Sí. Es el pacto, es el tratado, es el pacto de Dios y Abraham. Pero eso es que Abraham deja a su pariente, deja a su familia y se va a la tierra que él no conocía, como dice la Biblia, a una tierra que él nunca había visto, no sabía ni dónde era. Por eso es que él pasa por todo esto. Mire, cuando él llega aquí, él venía de Egipto, porque había hambre y él se fue a Egipto. En vez de confiar en Dios, de que Dios le proveyera, prefirió irse a Egipto y se buscó problemas, y por poco tiene problemas allá con el rey de Egipto y su esposa, ¿verdad? Y Dios lo sacó de Egipto, lo llevó a ese lugar. Y allí es donde se separan Lot y Abraham, ¿verdad? Y viene esta situación de la guerra, y Dios bendice a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Abraham de protegerlo, de cuidarlo, de prosperarlo, de guiarlo, de llevarlo a la tierra que él le había prometido. Dios se lo prometió y Dios es fiel, y eso es lo que Dios
Dios de Abraham, fidelidad. Y aquí Abraham le está diciendo a Melquisedec, ya yo tengo un rey con el cual yo hice un pacto, con el cual yo hice un vasallaje, al cual yo me le debo. Yo a ti te voy a dar lo que te toca, tu porción del vasallaje con esta gente. Porque acuérdense, Abraham, por eso es que le dije que Abraham, porque le dicen el hebreo, porque Abraham era un forastero. Abraham, él no vivía allí. O sea, Abraham se iba a ir ya pronto de allí. Él simplemente se vio involucrado en esa guerra. ¿Por quién? Por Lot. Porque yo le digo, todavía lo amaba y todavía esperaba que lo volviera a donde volviera a casa. ¿Sí? Y por eso se envolvió en esa guerra y Dios le dio la victoria para sacar a Lot y demostrarle a la gente que Dios, y demostrarle a Melquisedec y demostrarle a todos los reyes que Dios es el verdadero rey y Dios es el que merece toda la honra y toda la gloria. Por eso es que Abraham le dice a Melquisedec, mira Melquisedec, yo levanté las manos aquí a Jehová. ¿Qué le dice él allí? ¿Ya? Dice en el versículo 22, Abraham, el rey de Somora, he alzado mi mano a Jehová Dios, Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Ya? ¿Y cuál fue el pacto? No, mira, yo te voy a dar a ti lo que te corresponde. Pero dice, y más adelante, en el versículo 24, excepto lo que le corresponde a los que están allí, que son, ¿quiénes eran esos? Los aliados de Abraham. ¿Amén? Esa es la situación con el diezmo allí, de esa primera mención del diezmo en Génesis capítulo 14. La otra mención del diezmo en Génesis es más adelante con ¿quién? Con Jacob. ¿Okay? Vamos a ver a Jacob. Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 20, versículo 22. ¿Qué dice ahí? E hizo Jacob voto. ¿Un voto es un qué? Un pacto, un tratado, un convenio. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, que va a ser a mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok. En esta porción encontramos a Jacob. ¿Okay? ¿Qué estaba sucediendo con él? Él estaba ¿qué? Huyendo. ¿Huyendo de quién? De su hermano. ¿Por qué? Por tramposo. Eso es lo que significa el nombre de él. ¿Cuál es el significado de Jacob? Tramposo, suplantador. ¿Okay? Pero, miren hermano, así, esa fue la voluntad de Dios. Una vez él me dijo, ¿cómo es eso? Si el tipo era un tramposo. Dios lo quiso así, o sea, Dios lo guió, Dios lo prosperó. Ahora, Jacob está huyendo de su hermano. Está siguiendo el consejo de su mamá. Su mamá le dice, mira, vete a la casa de mi familia, a tal sitio, y quédate por allá. Y lo que se le bajan ya el coraje a tu hermano, lo que pasa el tiempo. Cuando él iba de camino, ya, como usted lee ahí en el capítulo 28, observe, llega a cierto lugar, dice en el versículo 11, se durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Oígame, ahora que tiene un sueño pesado porque acostarse sin una piedra, oiga, no es fácil. Poner una piedra de almohada, yo nunca lo he hecho, pero yo me imagino que debe doler serio. No le puso mucha copa encima. Pero. ¿Qué dice la Biblia? Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo.
La mayoría de las interpretaciones de la palabra escalera, ¿verdad? Es este tipo de este tipo de rampa que tenemos aquí, ese tipo de subida, es lo que muchos interpretan que es esa escalera, esa subida que está viendo Jacob. Otros entienden de que es una escalones, como la que nosotros regularmente conocemos. ¿Okay? Ahora bien, pero no hay problema. Ellos suben y van como quieran. ¿Okay? Soñó que había una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí es donde está el punto. Aquí es donde está el punto. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, ¿quién está hablando? Jehová. Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Suena eso a algo que ya ha pasado? Sí. El mismo pacto, ¿ya? Básicamente las mismas palabras que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Lo que está haciendo Dios está reafirmando el pacto que había hecho con Abraham. Lo está volviendo a hacer con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob no conocía a Dios. Jacob no había tenido todavía una relación personal íntima con Dios. La relación de Jacob y Dios era a través del testimonio de su papá, de su abuelo, de su familia. Pero la primera vez que Jacob tiene una relación íntima con Dios es aquí, en este sueño, en esta visión que él está teniendo. Y aquí Dios está confirmando el pacto, ratificando el pacto. Y mira, escúchate bien, pacto de vasallaje que hizo con Abraham. Porque Dios hizo un pacto de vasallaje con Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto que hizo Dios con Abraham y el pacto de Kedorlaomer? Mire, que el pacto de Kedorlaomer duró hasta que él se murió. Pero el pacto que hizo Jehová todavía a día de hoy, y mientras hayan seres humanos en esta tierra, ese pacto sigue vigente. Porque Dios todavía sigue bendiciendo las naciones a través de quién, a través de la descendencia, a través de la simiente de quién, de Abraham. Amén. ¿Estamos entendiendo? Esto es fácil. Esto es más fácil que la tabla del cerro. Esto es fácil. Amén. Mire. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Encontramos a Dios hablándole aquí a Jacob en su sueño. Y cuando el versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Miren lo que Dios le dice a Jacob: no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te dije. O sea, Dios no lo dejó. Dios le prometió a Jacob estar con él todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que no se cumpliera la última promesa que Dios le dio. Dios iba a estar con él y Dios sigue con él. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Verso 16. Despertó Jacob de su sueño. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite
encima de ella. Mire, ¿en dónde aprendió Jacob a hacer eso? De su papá. Cada vez que su papá se mudaba del campamento, su papá hacía ¿qué? Un altar. Y cada vez que él hacía un altar, él ¿qué? Derramaba aceite en el altar y quemaba animales, presentaba sacrificios, y eso que él lo iba aprendiendo, lo tenía en práctica, porque él veía que Dios bendecía, Jehová bendecía a su papá, Jehová prosperaba a su papá, cuando veía que su papá le era fiel a Jehová, le era fiel a Dios, le presentaba los sacrificios, le presentaba la ofrenda, le presentaba todo lo que él tenía que presentarle para agradar a Dios, y Dios lo seguía bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Es por eso que Jacob, mire, Jacob no le preguntó a Dios, ¿qué hago con esta piedra? ¿Y ahora qué hago con la piedra? No, vemos cómo tan pronto se levanta, coge la piedra que tenía de almohada, la pone y le echa aceite encima para separarla. Eso se llama consagración. Él consagró ese lugar, él apartó ese sitio, él santificó esa piedra. Él dice, esto aquí ahora es casa de Dios, esto aquí está separado, de aquí es casa, de aquí está Dios. Yo no lo sabía, Dios está aquí. Y él se paró y apartó ese lugar para consagrarlo al Señor. Ahora, ¿qué dice ahí el versículo 19? Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, ¿ya? Pero ahora se va a llamar Betel. ¿Qué quiere decir Betel? ¿Qué quiere decir Betel? Estoy enseñando un poquito de la mujer. No. Casa de Dios. Ahora, verso 20. Verso 20. Hizo Jacob voto. ¿Qué tenemos aquí? Mire, recuérdense, el concepto de un tratado, de un pacto de vasallaje. Ahí está el rey. ¿Cómo se llama el rey? Dios. ¿Cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama el rey? Dios. Jehová. Y Dios le está yendo a donde su vasallo, que se llama Jacob, y le está presentando su tratado, su pacto. Yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a estar contigo, yo te voy a prosperar, yo te voy a cuidar, yo te voy a llevar, yo te voy a dar comida, yo te voy a dar ropa, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, yo te voy a volver otra vez a la tierra de donde tú eres para que estés con tu familia. Yo voy a estar contigo todos los días hasta que yo termine de hacer eso. Ese fue el pacto que hizo Dios. Eso fue lo que le presentó Dios a Jacob. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Jacob. Ahora, aquí encontramos a Jacob. ¿Y qué dice Jacob? Diciendo, si fuere Dios conmigo. Jacob le dice, bueno, tú me estás diciendo eso. Ok, vamos a hacer un pacto. Aquí está la piedra. Aquí está la piedra. Aquí está la piedra. La piedra va a servir de testimonio, la piedra va a servir de testigo, la piedra aquí está, pero aquí está la piedra que usted anoche en la almohada, ahí está, esa piedra va a servir de testimonio, esa piedra está de testigo de que tú me estás diciendo a mí todo eso. Y Jacob le está diciendo ahora a Dios, si fuere Dios conmigo, si tú vas a ir conmigo, si me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué? Jehová, ¿qué? O sea, ¿quiere decir que Jehová era Dios de Jacob en ese momento? No. Ahí fue donde Jacob confirmó ese pacto de vasallaje con Dios. Si tú me vas a cuidar, si tú me vas a proteger, si tú me vas a sustentar. Y mire, hermano, eso es lo que Dios está haciendo con usted, está haciendo conmigo. Está haciendo ese pacto. Dios quiere hacer ese pacto contigo. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Abraham? Que Jacob era un pelado. ¿Qué llevaba Jacob en las manos? Nada.
Se iba corriendo y huyendo. A lo mejor llevaba, ¿usted ha visto cuando enseñan un vagabundo con una varita y una fundita atrás cargando los trapos? A lo mejor iba así. Mire, él no llevaba camello, él no llevaba sirviente, él no llevaba nada. Él iba con la mano vacía. Él iba con la mano vacía, no llevaba nada. Y Dios le está diciendo, mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a cuidar, yo te voy a devolver a trabajo a tu tierra. Y Jacob le dice, si tú me prometes eso, si tú cumples con eso, si tú cumples con esa promesa que tú me haces, dice, Jehová será mi Dios. Y dice, oye, esta piedra que él ha puesto, ¿por qué? Por señal, o sea, por testimonio, por testigo, esa piedra era testigo allí. Será casa de Dios. Y dice, y él hace una promesa, el cumplimiento del vasallaje. Acuérdense que los vasallos tenían que pagarle tributos al rey por su protección. Y aquí está el pacto del vasallaje de Jacob. Si tú cumples con esa promesa, no solamente vas a ser mi Dios, sino que de todo lo que tú me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré de ti. Pregunta, ¿Jacob había diezmado anteriormente? No. Ven acá. Y en los próximos 20 años que él va a estar con Saúl, con Labán y toda esa gente, ¿él diezmó? No. Ay, hermano, tú me estás esperando. Acuérdense. ¿Qué él dice allí? Si lo dice bien fácil, dice, yo voy a apartar. Entonces usted lo que quiere es que yo no dé el diezmo, sino que lo aparte y lo guarde y lo guarde y lo guarde y lo guarde y después cuando pueda otra. No. Eso no es lo que se aplica allí. Eso no es lo que se aplica allí. ¿Por qué? Porque al igual que Abraham, Jacob era un forastero. Él no vivía allí. Él no pertenecía allí. Él estaba de paso nada más. Él estaba huyendo. Y mire, hermano, por eso, y vamos a verlo así, que por eso es que el diezmo se entregan solamente en las iglesias locales. Usted nunca deposita, usted nunca manda el diezmo a ningún otro sitio que no sea la iglesia local. El diezmo no se le paga, el diezmo no se manda a los misioneros. ¿Hay un misionero? Dame enviarle los diezmos al misionero. No. ¿Hay una institución, el colegio? No. ¿A fulano? No. El diezmo se trae ¿dónde? A la iglesia local. Y vamos a ver cómo es que se distribuye, cuál es el propósito del diezmo. Simplemente le estoy dando la introducción de la historia del diezmo. De estos dos, porque en Génesis no se vuelve a mencionar el diezmo. No se vuelve a mencionar el diezmo hasta Levítico. Y la próxima vez que nos reunamos, yo te voy a explicar ¿ya? ¿Por qué eso? ¿Por qué en Levítico? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero mi hermano, el propósito de que nosotros debemos entender, o sea, usted no me falta ningún miércoles aquí y tengo que estar seguro que van a entender muy bien el por qué, para honra y gloria del Señor, damos nuestros diezmos y damos nuestra ofrenda. Amén. Dios le bendiga. Lección de la historia, nosotros que hacemos hoy. Yo creo que tengo una maestra así, parte de nuestra iglesia, que me puede enseñar. Yo pienso, wow, ojalá que yo pueda saber tanto de la historia, pero sí, cada persona puede saber, igualmente como el rey. ¿Tú sabes cómo? A leer. Yo sé, wow, a leer. Si tú lees la Biblia, tú vas a saber más que él. Yo estaba pensando sobre predicadores. Yo soy pastor por 2 años y yo dije, como muchos predicadores conocen tanto de la Biblia, pero cuando tú estás preparando un mensaje por 27 años, tú vas a conocer la Biblia. Igualmente ustedes no son pastores, pero tienen el mismo privilegio que los pastores de estudiar la palabra y conocer todo de la Biblia.
gracias a Bello por esa historia y vamos a seguir aprendiendo. Ese es el propósito del mes de misiones, para que nosotros entendemos qué es misiones, qué es el diezmo, cómo ser buenos mayordomos, y queremos enseñar a la iglesia, para que ustedes puedan enseñar a sus familias lo que es el diezmo. Vamos a estar de pie todos, vamos